Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como ustedes bien saben, es patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la UMSA. Este día es un día muy especial, porque hemos de hablar de un tema también especial, el llamado síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que es capaz de producir parálisis flácida progresiva en las personas que lo padecen. Afecta inicialmente los miembros inferiores y la enfermedad va ascendiendo hasta inclusive poner en riesgo la vida de los pacientes. Para ello, hemos invitado a un profesor emérito de la facultad, el profesor Federico Fortún de la Quintana. Él es médico neurólogo y médico del Hospital de Clínicas Universitario. Entonces, hemos de hablar con una autoridad sobre este problema. Es muy interesante. Es de las pocas enfermedades que afectan un poquito más a los varones que a las damas. Pero antes de entrar de lleno en la conversación, permítanme un minuto de reflexión. Realmente hay una serie de formas de expresión de la violencia. Lo hemos señalado e infortunadamente esto se replica en todo ámbito. Fíjense ustedes, cree la gente que por presión, sin importar que se puedan afectar a otras personas, hay que conseguir los propósitos que busca. Y otra vez, infortunadamente, en el país, la circulación interdepartamental se suspende intempestivamente porque, sin lugar a duda, necesidades que pueden estar bien justificadas hacen que ciertos grupos obstruyan la circulación de las personas, olvidando que muchas de ellas tienen necesidad de trasladarse de un punto a otro, no solamente por temas comerciales, sino familiares y de vida. Amigos, nuestros derechos concluyen cuando comienzan los derechos del prójimo. De una vez aprendamos la cultura de dialogar. No solamente discursemos en torno a ello. Creemos que si nos acercamos y conversamos, es posible que evitemos muchísimos días de perjuicio que repercuten en un país como el nuestro, que tiene problemas de índole económico indudablemente. Esperemos que de la forma más cordial, en este mes de la patria, todos podamos pensar en ella. Nosotros ya lo dijimos. Preguntémonos qué podemos hacer por nuestra patria, más que preguntarnos qué es lo que nos da, que como les dije en algún momento nos dio mucho. Entre otras, la nacionalidad, el buen nombre, la tierra donde nacimos y muchísimas otras cosas más. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Este pasado 10 de agosto hemos celebrado 189 años de vida institucional como Facultad de Medicina. Somos parte de la Universidad Mayor San Andrés. Somos uno de los primeros brazos que ha nacido de esta universidad a iniciativa del Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Nuestro objetivo final es llegar a la población para resolver problemas de salud, problemas sociales. Por lo tanto, estos aspectos de vital importancia para nosotros representan nuestro objetivo final. Si uno se plantea un objetivo, hace todo lo necesario administrativa, económica y sobre todo de planificación para llegar al mismo. En ese aspecto, en estos 189 años, estamos
entregando varias actividades, estamos entregando varias obras, estamos realizando varias actividades con ese aspecto conmemorativo. No significa que por los 189 años estemos realizando aquello, sino que es un continuo trabajo de estos años. Vamos a entregar obras, por ejemplo, un espacio para terapia y ocupación de fonoaudiología, un gabinete donde se pueden hacer fonoaudiometrías, es decir, valoración fonoaudiológica por especialistas, donde también los estudiantes van a practicar, un taller de órtesis para la parte de terapia ocupacional, que va a servir a la población en este sentido para poder, en este aspecto, tener una prestación de servicios. También se va a entregar lo que será el equipamiento y la entrega casi definitiva del centro de convenciones, un espacio ideal para reuniones académicas, reuniones culturales en este sentido, y también en ese aspecto de capacitación tanto a docentes, estudiantes y administrativos. Por lo tanto, para nosotros representa una gran obra realizada durante estos años. También están entregando proyectos como el Centro de Simulación Clínica, con normativa y esperemos acorde a lo que requiere a nivel internacional, para tener una capacitación estudiantil y docente en pre y posgrado del más alto nivel con los estándares requeridos para este aspecto. Como institución también tenemos la entrega de otras obras, pequeñas quizá, pero de gran impacto, remodelaciones internas de aulas, de laboratorios, de espacios sanitarios para el personal en este sentido. Y también, en paralelo, se nos viene un gran evento, un evento organizado a través de la unidad de posgrado con la Facultad de Medicina y en asociación con la Asociación Boliviana de Facultades de Medicina y la unidad, en este caso, de la OPS, dedicada a la parte de formación médica, un evento que se va a denominar hacia el rediseño curricular. Este evento se va a llevar a cabo el 24, 25 y 26 de agosto, sobre todo para analizar el futuro del diseño curricular de la formación médica. Estarán presentes varias instituciones ligadas a este aspecto, seguridad de corto plazo, el tema público, el ministerio y todos los entes relacionados. Será un evento prácticamente nacional que se va a llevar a cabo en el Centro de Convención de la Facultad de Medicina el primer día y luego trabajo por equipos en diferentes instancias, y estarán presentes, y lo han confirmado, las autoridades de todas las facultades de medicina del sistema boliviano. Es decir, será una reunión que va a tener una repercusión a nivel nacional y seguro sentará las bases para un rediseño curricular homogéneo en todo el sentido, es decir, a qué nos proponemos como país llegar. Y esperemos sea un punto de partida inicial. Todo tiene que iniciarse en algo, todo tiene que empezar en algo, y este va a ser un evento en este sentido. También tenemos en una semana nuestro aniversario, en el cual también reconoceremos la labor de profesores, de ex docentes, de ex autoridades que han estado con nosotros y que ahora quizá han dejado el camino ya parte de la universidad, pero siguen trabajando en la parte médica y en la parte de sus profesiones como tal. Uno cuando trabaja en el área de la salud nunca deja de trabajar en el área de salud, aunque se jubile, como un punto aparte, pues ellos estarán presentes con nosotros para reconocer esa labor. Nosotros nos debemos a aquellos que han estado antes. Lo que hacemos institución fuerte y consolidada también se ve buenos cimientos, y los cimientos se han dado en gestiones anteriores, décadas atrás. Y esas décadas han hecho que esta universidad sea una de las mejores a nivel nacional. Ya vuelve TVU, Televisión para ti. La Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica y el Departamento de Ciencias Morfológicas de la UMSA invitan a la población en general a visitar el Museo de Anatomías para conocer el maravilloso mundo del cuerpo humano. A través de visitas guiadas, demostrativas y orientativas podrás conocer diferentes espacios, como ser la anatomía comparada, modelos anatómicos, osteología, neuroanatomía, embriología, histología, nuestra parte de disección y modelos anatómicos. Así hacemos nuestra invitación de lunes a viernes
en horarios de 9 a 12 p.m. y de 2 a 6 p.m. Invitamos y hacemos extensiva nuestra invitación a todas las facultades de la Universidad Mayor de San Andrés, también a otras universidades, colegios, instituciones, a que puedan venir a este museo y tener una experiencia inolvidable. Él, lo dijimos, es profesor emérito de la Facultad de Medicina y es médico neurólogo del Hospital de Clínicas Universitario. Con él hemos de hablar del síndrome de Guillain-Barré. Pero antes de entrar en tema, permítanme saludar y presentarles al profesor Fortón. Federico, qué gusto, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación y siempre dispuesto a servir a la facultad, a la universidad y al programa también, con todo gusto. Muchas gracias, Federico. Federico, a modo de introducción y muy rápidamente, este síndrome fue descrito hace muchísimos años, algunos cientos de años, y precisamente el nombre del mismo lleva a quien describió de forma clásica cómo era la clínica, la sintomatología de quienes se afectaban de este problema. La ciencia avanzó, se encontraron algunas cosas que aclararon hasta un cierto punto el problema, pero diremos, Federico, si me permites, que tiene una multicausalidad. Es decir, no es solo un factor el que es capaz de desencadenar este síndrome. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el síndrome de Guillain-Barré? El síndrome de Guillain-Barré es una poliradiculoneuropatía desmielinizante aguda. Poli, muchos, radículos, raíces, neuro, nervios, patía, enfermedad. Entonces, es una enfermedad de las raíces nerviosas de tipo desmielinizante, es decir, todas las raíces que quedan en la médula espinal, saliendo de la médula espinal, y inclusive cuando asciende esta enfermedad, porque asciende muchísimo, puede llegar inclusive a afectar los pares craneales y en último caso, ya cuando asciende mucho, al centro respiratorio, desmielinizarlo y causar un paro respiratorio. Es una enfermedad aguda, decimos, porque la primera descripción, como bien decías, hecha por Landry hace muchísimo tiempo, nos hablaba de una desmielinización muy aguda en muy pocos días. Actualmente se ve que esta desmielinización ocurre, pero en un mes prácticamente, y es todo un mes que debemos esperar. Se han descrito variantes con menor cantidad de tiempo, una más sensitiva, una más motora, pero básicamente es una enfermedad desmielinizante de los nervios periféricos, de los que quedan en la periferia. Entonces, Federico, la enfermedad produce parálisis, produce una parálisis flácida, que afecta, como bien dijiste, desde la parte distal de los miembros y va ascendiendo hasta afectar inclusive órganos del tórax. Se va hasta arriba la enfermedad y es realmente una enfermedad que produce flacidez, porque al desmielinizar ya no hay quien estimule a los músculos y los músculos quedan sueltos, flácidos, y no se pueden mover. Y como bien decías, no solamente es el componente parálisis que afecta al paciente, sino también el componente psicológico, porque es un ser humano que en una semana de estar bien va perdiendo fuerza y queda paralizado.
yo creo que para cualquier ser humano quedar así y estar totalmente consciente, porque la conciencia no se pierde, estar paralizado en una semana y no poderse movilizar, realmente el trauma es atroz en la parte física, la molestia, y en la parte psicológica el trauma de sentirse totalmente incapacitado. Federico, creo que a la gente le va a interesar muchísimo que hablemos de la clínica, porque es lo más florido que hay. Yo te rogaría que te tomes todo el tiempo que sea necesario para que nos expliques cómo es el proceso. Se suelen inclusive clasificar o definir estaciones bien precisas, precisamente tratando de ubicar el momento en el que se encuentra el paciente hasta su resolución. ¿Cómo comienza este problema? Es decir, ¿qué músculos se afectan primero? ¿Qué sensación tiene la gente, etcétera? El paciente nos suele referir frecuentemente que empieza esta molestia con adormecimiento, con calambres en las regiones distales, es decir, en los pies, y de allí empieza a subir paulatinamente. La velocidad de ascensión no es medible. Hay personas que puede ascender esta parálisis en horas y ser hasta el tórax o hasta los pares craneales, o puede afectar, como hemos dicho, aguda. Esta enfermedad puede subir hasta en 28 días. Va a causar una parálisis completa de todos los músculos, va a dejar totalmente flácidos los músculos. Tiene ciertas características, que es simétrica, asciende en ambos miembros inferiores en forma simétrica, respeta o tiene muy pocas veces un criterio de sensibilidad muy afectada, suele causar discretas molestias de dolor, a veces intenso, porque hay una variante sensitiva con mucho dolor, pero la mayoría de las veces es discreta en cuanto a la sensibilidad. Se pierden los reflejos osteotendinosos, es decir, aquel reflejo típico en la rodillita, que es el que más conocemos todos. Esos reflejos se pierden completamente, el paciente va sintiendo que pierde fuerza generalizada, asciende hasta llegar al tronco. Una vez que esté en el tronco, va a empezar a molestar la musculatura ventilatoria, y al afectar la musculatura ventilatoria, el paciente va a empezar a sentir una discreta falta de aire, lo que lo incomoda aún más. Sigue subiendo la parálisis y va a empezar a afectar los pares craneales, es decir, aquellos que movilizan la cabeza, que hacen que podamos sentir todo. Y al no poder mover la cabeza va a tender a caerse, va a estar totalmente débil, y ese momento el paciente aún se siente mucho más sensible a la enfermedad. Sigue subiendo, y cuando llega al séptimo par, es decir, al séptimo par craneal, el facial, ocasiona una parálisis facial bilateral, y la inminencia, la posibilidad bastante elevada de que paralice la respiración es bastante importante. De ahí que en esos momentos nos vemos en la obligación de estar al lado del paciente, si no estamos en un centro hospitalario, o pedir la transferencia a una terapia intensiva para que esta molestia sea inmediatamente controlada si es que el paciente llega a presentar una parálisis del centro respiratorio, porque no es solamente la dificultad respiratoria que va sintiendo, sino que además de la dificultad respiratoria que va sintiendo el paciente, va a llegar un momento en que se para totalmente la respiración, y al parar totalmente la respiración va a ser terrible, porque inmediatamente puede pasar algo con el corazoncito. El corazón va a seguir latiendo. Si no se toman medidas en ese momento, puede ser muy riesgoso. De ahí que es una enfermedad, a mi parecer, importante, porque hay que tenerla bajo control médico. Yo creo que el médico
el médico que formamos en la Facultad de Medicina se le enseña que haga eso, sea un ser humano que se dedique a su paciente y que esté al lado del paciente en el transcurso de esta enfermedad. Es un mes que sube la enfermedad, dicen 2 a 4 semanas, yo enseño más las 4 semanas porque es ese mes que el médico tiene que estar pendiente de la parálisis, estar permanentemente a su lado, atenderlo permanentemente, ir resolviendo los problemas que se van presentando. Pero lamentablemente a veces eso no es todo. En muchos pacientes, acordándonos que además tenemos un sistema nervioso autonómico que regula el corazoncito, que regula la temperatura, el enrojecimiento, a veces toma, a veces no toma este sistema autonómico, pero cuando lo toma, el paciente empieza a sentir mucho más molestias, calores, enrojecimiento, y el corazoncito puede empezar a tener taquicardia, y eso aún empeora aún más el caso. Por suerte, no es en todos los pacientes. Correcto. Es una enfermedad que para mí nos causa mucho problema porque no tiene un curso estable, no toditos son iguales. Hay variantes dentro de esta evolución, además de las variantes clínicas, hay variantes en la evolución y por lo tanto, insisto, necesito un médico que esté permanentemente al lado del paciente haciendo el control, corrigiendo todos los problemas que puede ir presentando y en caso necesario acudir a una ventilación o algo que sea mucho más severo. Correcto. Es decir, Federico, el paciente debe ser vigilado. Y ya vamos a hablar del tratamiento enseguida manejado. Pero dijiste algo que personalmente creo que es bueno recalcar. Hay un pequeño porcentaje, cerca del 5%, me corregirás, que es susceptible de fallecer por complicaciones del compromiso respiratorio muscular, pero por complicaciones también derivadas de estos problemas. Por ejemplo, una tromboembolia, una embolia pulmonar, son cosas que pueden matar a un paciente. Totalmente de acuerdo. Estas complicaciones, tanto por la evolución de la enfermedad como por otras, lo que has dicho, por ejemplo, es importantísimo, el tromboembolismo pulmonar. Un miembro inferior, los dos miembros inferiores en este caso, que no se movilizan, las venas van a estar sin poder hacer circular realmente la sangre, no hay función muscular que ayude y por lo tanto fácilmente se van a hacer trombos. Un trombito al pulmón es una cosa desgraciadamente muy frecuente si el médico no está al lado controlando y haciendo el tratamiento pertinente del mismo. Es realmente importante tener un control exacto del paciente en todo momento. Federico, una última duda, por favor. Esto quiere decir entonces que, diagnosticado el cuadro, de lo que vamos a hablar enseguida, es recomendable la internación del paciente y el manejo de los especialistas del cuadro, mismos que requerirán de otros en caso de necesidad, como lo que dijiste, en casos severos, inclusive la intubación en terapia intensiva, ¿verdad? Correcto, totalmente correcto, porque se necesita internar, el paciente no puede estar en domicilio. Ya es una enfermedad que se presenta con relativa frecuencia, se calcula, según las estadísticas, dicen 2 por 100,000 habitantes. Si consideramos que tenemos 2 millones, 2 millones y medio en nuestra población de la ciudad solamente, sin contar el departamento, estamos hablando de 50, 60 personas por año, y si consideramos área rural estamos hablando de mucho más, y se necesita tener a todos estos pacientes internados bajo control y con severa recomendación de que tengan un control muy estricto, porque no solamente es control, sino control muy estricto, como bien lo has dicho. Correcto, amigos. De acuerdo a la incidencia señalada por el doctor Fortún, se dice que entre 1 y 2% por cada 100,000 habitantes se afecta. Por lo tanto, mínimamente en Bolivia tenemos 100 a 200 casos por año que requieren de este tipo de manejo. Hemos de seguir hablando del tema. Permítanme ir brevemente a una pequeña pausa. Ya vuelve TVU, Televisión para ti.
Distinguidos amigos, el profesor Fortún nos describió de forma brillante todas las signos-sintomatología que presenta el paciente. De hecho, el diagnóstico es clínico, básicamente. Fico, además de la clínica que describiste muy bien, ¿qué otros exámenes requieren los especialistas para confirmar el diagnóstico? Como bien has dicho, diagnóstico clínico, pero una vez que tenemos es muy recomendable hacer una punción lumbar donde encontramos alteraciones bastante clásicas. La alteración más clásica que se encuentra es la llamada disociación albúmino-citológica, en la cual las albúminas crecen en cantidad, es lógico, hay destrucción de mielina, pero las células crecen en una proporción relativamente baja. Y el otro examen que se practica y que es sumamente efectivo y muy demostrativo es una electromiografía que nos muestra con toda claridad cómo los nervios y los axones, los nervios van perdiendo mielina y los axones se van afectando en la medida que la enfermedad se va haciendo más evidente, y nos demuestran claramente, por suerte, entre estos dos exámenes y respaldando a la clínica, al ser exámenes complementarios, respaldan a la clínica, nos dan un diagnóstico bastante certero de la enfermedad. No es así necesario hacer imágenes u otros exámenes que también conllevan un costo importante y por lo tanto, gracias a Dios, no los hacemos. Perfecto. Amigos, ahora vamos a preguntar a nuestro invitado algo que señalamos ya. Tiene muchas causas. Nosotros decimos etiología, la causa que provoca la enfermedad, pero en este caso dijimos es multicausal. Fico, es así, ¿verdad? Sí. Hay una serie de factores capaces de desencadenar el proceso. Si bien la más descrita y clásicamente importante para nosotros es la presencia de un proceso infeccioso entre 2 a 3 semanas antes de la aparición de este adormecimiento y pérdida de fuerza, el Campylobacter jejuni es el más mencionado entre estos. Son cuadros infecciosos que provocan sobre todo sintomatología digestiva y respiratoria. Eso es lo que primero se pregunta, pero muchos otros factores pueden causar el problema. Por ejemplo, se describe con mucha frecuencia igualmente el uso de algunas sustancias que se introduce al cuerpo. Pueden ser vacunas, por ejemplo. Correcto. Se ha descrito varias vacunas. Virus. Infecciones virales al por mayor. Sí, creo el que Zika sí. se ha descrito varios casos. El mismo COVID que tanto nos ha molestado, el primer caso en nuestro país lo ha descrito en Oruro el doctor Copa sobre el COVID, ha sido en la primera ola, una descripción brillante el doctor Copa, muy buena, y que nos ha dado, los virus son muy importantes, pero ahí no se limita. Hay que pensar, son todas aquellas enfermedades en las cuales el sistema inmunitario del ser humano un poco se confunde, porque el sistema inmunitario, ¿para qué está? Para combatir enfermedades Exacto. que se estén presentando. En este caso, el sistema inmunitario se confunde, los gangliósidos que tienen los diferentes componentes que atacan al cuerpo, de sustancias que atacan, estos gangliósidos existen en los nervios, en la mielina, y por lo tanto este sistema inmunitario, en vez de respaldar al cuerpo atacando y determinando de combatir la infección, la enfermedad que está afectando, empieza a afectar al propio organismo y va destrozando la mielina, es decir, va dejando los nervios como cable pelado y por lo tanto, al ser un cable que está desmielinizado, no funciona el músculo, hay parálisis y todo el cuadro que se presenta. Son muchas las causas, lamentablemente hay que investigarlas muy bien. Exactamente, procesos infecciosos en general, bacterianos y virales, el citomegalovirus también está mencionado, pero adicionalmente fármacos. Algunos fármacos, un proceso viral gripal puede ser un motivo de inicio. En fin, son múltiples las causas y es el médico especialista el que determina. Y dijiste algo vital. Amigos, lo que acontece
es que el organismo, en vez de contrarrestar la presencia de estos agentes infecciosos, extraños, etc., lo que hace es confundir, muy bien dijiste, y ataca su propio organismo, y ataca las fibras nerviosas en aquella sustancia que las recubre, que se llama mielina precisamente. Pico, precisamente de acuerdo a la magnitud de la reacción es que se acorta o se alarga el proceso de avance de la enfermedad, ¿verdad? Claro, es decir, hay que ver mucho cómo ha sido la infección y importa también relatar todo el proceso desde el principio, cómo empezó, cuál fue la primera sintomatología y sobre todo la evolución. Lo que más nos interesa cuando estamos frente a una enfermedad de Guillain-Barré es la evolución. Tener el cuidado que esa evolución no nos engañe, porque como ya dije antes, a veces puede evolucionar muy rápidamente y estacionarse ahí, esperar ahí a que nos distraigamos para que después de 2 semanas vuelva a molestar. Entonces es una enfermedad que durante el mes que se desarrolla la enfermedad debe tener mucho cuidado por parte del médico y estar permanentemente controlando. Correcto. Amigos, creo que este aspecto, el referido a la multicausalidad y a la necesidad de muy rápidamente empezar a controlar el cuadro, son parámetros que hay que recordar permanentemente. Hay una cierta predisposición en hombres, ¿verdad? Y en adultos más que en jóvenes o niños. Si bien se ven en todas las edades, pero es verdad que en adultos se puede encontrar un poco más y en varones sí, se está viendo, aunque últimamente ya esto de varones y mujeres estamos viendo que se está casi equiparando. Correcto. Ya no hay tanto esa división y bueno, a tener control en todos. De acuerdo. Antes de que pasemos al manejo, al tratamiento, quisiera que me digas alguna información respecto a lo que pasó en el Perú, donde se han dado muchos casos que alarmaron a la población y pensaron inclusive que era contagiosa la enfermedad. Primero, no lo es. No es contagiosa, pero sí se ha visto. En el Perú hemos tenido, ya es la tercera vez que tenemos en el Perú reportes de este tipo. El primer reporte lo hizo la doctora Massetti, que era ministra de Salud en el Perú, neuróloga era ella, y estaba de ministra allá por el 16. Posteriormente, el año, si no me equivoco, fue en julio más o menos del 19, hubo esta segunda epidemia de Guillain-Barré y últimamente hemos visto el mes pasado que ha vuelto a aparecer. No sabemos exactamente cuál es la causa de aparición de una epidemia de Guillain-Barré. Lo que uno quiere suponer con buena fe es que más bien se debe a un muy buen sistema de reporte sanitario, porque el reporte del Guillain-Barré debe ser obligatorio a todas las unidades sanitarias, porque inmediatamente hay que controlar cuál es la causa, hay que tratar de identificar la causa y descartar algunas otras enfermedades. Esta enfermedad ha tenido un repunte importante en su control y en su reporte porque justamente se parece un poco, uno de los diagnósticos diferenciales es la polio. Y cuando se empezó la campaña de despistaje para hacer desaparecer la polio, por suerte en nuestro país se encuentra entre ellos, la polio, la diferencia con el Guillain-Barré es que es asimétrica, el Guillain-Barré es simétrico. Clásicamente es esa la descripción. Cuando se empezó la lucha contra la polio allá en los años 90, antes, en los 80 y tantos 90, se empezó a hacer una campaña importante de reporte. De ahí que hasta hoy en día en nuestro país se tiene este reporte. En el Perú, quiero creer que es el excelente sistema de reporte que tienen de estas enfermedades que permite identificar la mayor o menor frecuencia de la enfermedad. En nuestro medio sí veo con preocupación que tenemos muy poco reporte en área rural de este tipo de enfermedad. Como bien decía, se presenta en todas las edades, en tanto niños como adultos, obviamente más en los adultos. Debemos estar controlando y hacer el reporte para hacer un seguimiento. La parálisis flácida es de reporte obligatoria en el país.
ojalá se cumpliera y es en la parte hacia la frontera nuestra que en el Perú se hizo estos reportes, pero hemos estado vigilando y no hemos encontrado en ninguna de estas 3 ocasiones la aparición de una mayor cantidad. Ahora, como ha habido este reporte en el Perú, nos encontramos sumamente alertas y cualquier caso, por suerte, entre los neurólogos, en la comunidad de neurólogos de la ciudad de La Paz, por lo mismo, bueno, de todo el país también, pero principalmente acá, tenemos buena comunicación y buena capacidad de contarnos qué está pasando. Nos reunimos frecuentemente y allá comentamos si vemos una mayor o menor frecuencia. Gracias a Dios, en esta oportunidad, igual que en las anteriores, no hemos notado esa mayor frecuencia, pero estamos alertas y hay que mantener todo nuestro sistema de vigilancia epidemiológica alerta y al tanto de la posibilidad de que suceda algo más. Correcto, porque, Fico, si no se interviene oportunamente, si no se reporta oportunamente, el proceso puede agravarse y afectar severamente la salud del paciente, hasta inclusive causar muertes evitables, porque algunas irremediablemente se pierden, pero la mayor parte de ellas son evitables. Inclusive en pacientes que son intubados en terapia intensiva, cuando el proceso empieza a recuperarse, es decir, a resolverse, pueden de tal manera evolucionar que no quedan secuelados. El mismo manejo que se debe hacer del paciente desde el inicio nos habla de la posibilidad de que el paciente recupere completamente o que quede secuelado. Es totalmente cierto. Y a veces son cuidados mínimos que debemos insistir para que el paciente que recupere totalmente. La recuperación es a veces muy larga, a veces puede tardar 6, 8 meses en recuperar. Otros pacientes recuperan en 4 meses, pero es una remielinización de todo el cuerpo. La misma se tarda bastante porque este proceso es lento siempre, pero depende de los cuidados previos durante la enfermedad para que este proceso sea completo y la presencia de secuelas sea menos evidente o menos frecuente. Correcto. Amigos, hemos de seguir hablando del tema. Permítanme ir a un pequeño corte, por favor. Ya vuelve TPU, Televisión para ti. Amigos, hemos de seguir conversando con nuestro invitado, el doctor Federico Fortún, y ahora queda una de las preguntas más importantes. Fico, ¿cómo los especialistas abordan y manejan el caso de una persona que está con síndrome de Guillain-Barré? Creo que lo primero y más importante que debemos hacer es tener mucho cuidado en relación a las medidas generales. Creo que es importante hacer un muy buen manejo global del paciente, porque es un paciente que puede estar sintiendo dolor, habrá que calmarle. Es un paciente que no se puede movilizar, habrá que respaldarlo en todo esto. Es un paciente que va a tener dificultad si sube la parálisis para tragar, habrá que saber cómo hacer una alimentación correcta, si es necesario poner sondas, si puede tener algún otro tipo de alimentación. Lo que decías, por ejemplo, de evitar trombos en miembros inferiores, es vital hacer el tratamiento para lo mismo, vendajes compresivos, si no tenemos otra posibilidad, evitar que la sangre se esté coagulando y que nos puede causar algo, tener el cuidado, obviamente si estamos en un centro hospitalario, ir hacia una heparina de bajo peso molecular, hacer un tratamiento más. Por ejemplo, hay tratamientos que muchas veces hasta los descuidamos y hay que tener mucho ojo en eso. Todos nosotros cuando nos acostamos nos tapamos con una frazada y nuestro piecito, al tener el peso de la frazada, tiende a caer. Si un paciente con Guillain-Barré
tiene esa caída del pie, esa caída del pie después va a ser difícil de recuperar. Entonces cuidar eso, poner una campana que evite que se caiga. Si estamos en área rural, yo a los alumnos les enseño, si no tienen con qué, aunque sea pongan una caja con 2 piedras abajo para evitar que ese piecito se caiga. Pero ahí esa es la cosa general, una buena hidratación, mantener una vigilancia permanente, estar controlando en todo momento la ventilación del paciente. Esas son las medidas generales que debemos tomar todos nosotros, pero a eso hay que adicionar tratamientos, y los tratamientos son caros. Son medicamentos caros, ya hay que dar inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas para una persona como yo, 70 y tantos kilos, digamos 70, son casi 30 gramos de inmunoglobulina por 5 días estos, y vienen frasquitos de 5 y son caros. Sí, entonces, hacer este tratamiento, y lo ideal, no lo que siempre se puede hacer, porque a veces no nos llega el tratamiento en ese tiempo, lo ideal sería hacerlo en la primera semana, exagerando, segunda, a veces lo hacemos en la 4ª semana, pero hay que hacer este tratamiento, y este tratamiento hay que hacerlo de esta forma, ya es lo que tenemos a mano. Por suerte actualmente, por el SUS nos están administrando la inmunoglobulina. Con un pedido especial nos están administrando la inmunoglobulina, y esto está haciendo que muchos pacientes puedan acceder al tratamiento. Porque la plasmaféresis, que es el otro tratamiento que se podría hacer, es el uso de una maquinaria, porque la plasmaféresis se debe hacer mediante una máquina, y eso no tenemos en nuestro medio. La cantidad de equipos que tenemos en nuestro medio es prácticamente nula. Nos queda solamente la inmunoglobulina. Es un tratamiento efectivo, es un tratamiento bueno, que ayuda a que la enfermedad no se desarrolle tan desastrosamente en algunos casos, ayuda a que la evolución sea menos dramática, y ayuda principalmente, y eso eran los primeros estudios, a que la recuperación del paciente sea mejor y sea más efectiva. Por lo tanto, el tratamiento existe. Hay que llegar a tiempo con el tratamiento, y como decía, es urgente hacer en la primera, segunda semana, de ahí que muchas veces nos desesperamos para conseguir la medicación y que ésta se inicie a la brevedad posible. Ya se habla después de que se podría hacer el tratamiento posteriormente, pero no nos consta que tenga la misma efectividad. Y también evitar algunas cosas que tradicionalmente se han utilizado. Por ejemplo, hasta la década de los 80 era muy frecuente, como hablamos de un proceso, exacto, los corticoides. Y ahora se ha visto que el corticoide es totalmente prohibido. Hasta contraproducente, pues. Exacto, pero todavía vemos en algún lugar que alguna persona en su desesperación, al no tener la inmunoglobulina, pone. Entonces hay que enseñar la globalidad del tratamiento para que el mismo sea efectivo y llegar a un fin esperable positivo para el paciente. Fico, has dicho algo importantísimo. La inmunoglobulina es lo que tenemos a mano y para buscar. La plasmaféresis, infortunadamente, es increíble que no podamos disponer en la ciudad, en el departamento, de la posibilidad de uso. Una pregunta, eventualmente también se usa el plasma fresco congelado. No sé si esto todavía tiene alguna vigencia. No, se ha visto que el plasma fresco congelado no es efectivo. Ya hace unos añitos atrás se vio que no era conveniente utilizarlo, y ahora tenemos un problema de medicina, ¿no? Como estamos hablando de un problema inmunológico y cada día se van descubriendo nuevas cosas en inmunología, la posibilidad de que aparezcan nuevos tratamientos, son enfermedades que se están investigando de una forma realmente sumamente intensa, sumamente fuerte, gracias a Dios, porque eso nos permite tener esperanza que este tipo de enfermedades a la brevedad posible tengan una mejor respuesta. Esperemos que se pueda llegar a algo más. Por el momento, solamente la inmunoglobulina, en nuestro medio. Está muy bien. Fico, además del apoyo de fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional, en fin, son otras especialidades
y apoyo que necesita el paciente para recuperarse. ¿Qué tiempo estiman en promedio más o menos el tiempo de recuperación con todo el apoyo que se requiera? Porque yo estoy recordando de un colega hace muchos años que justo atravesó con un problema como este y aún pasado un año tenía un tremor, un pequeño temblor que digamos le impedía finamente manejar sus manos. Pero por lo demás el hombre recuperó fantásticamente. Se espera que entre unos 4 o 6 meses sobre todo la recuperación sea bastante buena, pero has dicho una cosa muy cierta. La medicina es cuestión de equipo. Si bien el médico es el que está haciendo el diagnóstico y haciendo el tratamiento, necesitamos de la colaboración de todo ese equipo médico que va a ayudar a la recuperación. Si contamos con todo ese equipo, el paciente va a tener una mejor expectativa. Ya con toda ese respaldo que va a tener el paciente, unos 6 meses es lo que yo les digo a los pacientes, va a tardar en recuperar. Pacientes que recuperan en más tiempo. También me acuerdo de una paciente que teníamos en el servicio que tenía una parálisis atroz, realmente sumamente llamativa, era un Guillain-Barré, pero sumamente agresivo. En un año ha recuperado la muchacha. Hasta antes de la pandemia, tiempito antes de que se inicie la pandemia, venía una vez por mes a animar a los pacientes que tenían Guillain-Barré por ese espíritu. Le hablamos de la parte psicológica y venía cada mes. Un año ha tardado ella. Unos 6 meses es lo que esperamos que el paciente tarde en recuperar, pero como bien lo has dicho, hay pacientes que tardan mucho más. Lo que decía del piecito caído, a veces tardan mucho más tiempo. Esas debilidades que quedan en las piernas por el temblor en las manitos, un temblor finito en las manitos que queda, que impide que puedan escribir, que puedan trabajar correctamente. Un temblor en las piernas que le impida caminar correctamente es suficiente para que esa discapacidad que está ocasionando la enfermedad dure más tiempo. Correcto. De más está decir que hoy nuestros médicos tienen una enorme capacidad para afrontar y resolver las cosas. También estoy recordando de otro colega, no diremos su nombre, hace tiempo tuvo que llegar a Estados Unidos para que le puedan introducir dentro de un respirador, pero de presión externa, porque él perdió la capacidad de respirar. Es que a veces los músculos, algunos músculos tardan demasiado, a veces puede ser el ventilatorio, puede ser el diafragma, pueden ser los piecitos, pueden ser cualquier músculo que tarde en recuperar y a veces se necesita hacer terapias adicionales posteriormente, es totalmente cierto. Creo yo, Fico, que el médico, el neurólogo, es el que va a dirigir el equipo y va a solicitar cuanto requiera, ¿verdad? La fisioterapia, porque produce pues atrofia muscular, produce problemas en las articulaciones por la razón que explicaste. Sin embargo, creo yo que también dijiste algo muy importante. La recuperación puede ser ad integrum en la inmensa mayoría de los pacientes. Gracias a Dios, sí. Si bien en la primera instancia se evita un poco la fisioterapia muy intensa por el agotamiento, con el tiempo, pasado el mes de la evolución, sí va a empezar a haber discreta disminución en el tamaño del músculo, va a haber atrofia, y estos son problemas importantes porque la recuperación se tarda más tiempo. El equipo tiene que estar completo. Y me preocupa, por suerte, tenemos excelentes neurólogos en nuestro medio que hacen un trabajo muy bueno, un diagnóstico excelente, pero también me preocupa que todos los médicos que estamos trabajando en la ciudad, los de área rural, me preocupa en eso mucho, la formación que damos, de ahí que nuestra facultad se preocupa tanto en formar a los médicos de una forma eficiente para que sean profesionales de gran calidad. Nos encargamos de hacerle
recuerdo permanentemente de que tengan vigilancia, que tengan la capacidad de hacer el seguimiento y por suerte, en lo que yo veo desde mi cátedra, les damos una formación intensa en este tipo de enfermedades para que estén muy bien preparados y sean capaces de responder y sean capaces de enfrentar la enfermedad. En nuestro medio, en la ciudad, tenemos buena capacidad. Me preocupa un poquito más el área rural, donde hay que reforzar el manejo de este tipo de enfermedades. Gracias, Fico. Se nos ha acabado el tiempo, infortunadamente. Yo creo que ha sido brillante tu exposición, Fico. No lo digo porque eres mi amigo, sino que porque así es como lo he sentido. Y antes de despedirte, te pido un saludo a nuestra facultad, a nuestra querida facultad que el 10 de agosto cumplió 189 años. Y tú eres un profesor emérito y que tiene muchos años de trayectoria en nuestra alma mater. Esa facultad es un ente que quiero con todo mi amor. Estoy en la facultad desde hace muchos años, 50 años más o menos desde que entré a la Facultad de Medicina. Es toda una vida pasada ahí. Leer la historia de la fundación del doctor Pasamán, que ha fundado nuestra Facultad de Medicina hace 189 años, y esa facultad que merece todo nuestro respaldo, que merece todo nuestro amor, toda nuestra dedicación y que merece la mayor felicitación. 189 años formando profesionales dignos y capaces en nuestro país de responder a los problemas de salud. Realmente es para mí un honor estar en esa facultad, ser docente en esa facultad, haber estudiado allí, haber sido representante estudiantil, docente, vivir y diariamente estar en la vida de nuestra facultad. Muy agradecido por la invitación, muy agradecido por tus palabras. Viva la Facultad de Medicina. Que viva Fico. Amigos, no solamente adherimos a las palabras del doctor Fortón, es un sentimiento lo que expresamos. Por eso estamos acá. Ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Avanzar en un diagnóstico precoz y formar a cirujanos especializados son los principales desafíos que afronta el cáncer de ovario en su Día Mundial, una enfermedad de síntomas inespecíficos que hace que la mayoría de los pacientes se diagnostiquen en fase localmente avanzada. Así lo señala la jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, Lucía González Cortijo, durante el debate Preguntas de las pacientes con cáncer de ovario, visibilidad, retos y avances, organizado por EFE en colaboración con GSK. No tenemos una forma de diagnosticar precozmente el cáncer de ovario. Eso es una realidad. No tenemos técnicas de screening tan sencillas como una mamografía o un PSA en un paciente para detectar un cáncer de próstata y necesitamos urgentemente eso. Porque si nosotros diagnosticamos precozmente la enfermedad, pues desde luego habrá menos recaídas y las supervivencias serán mayores. Desde 1980, la mediana de supervivencia en cáncer avanzado de ovario era de 12 meses y el 50% de las mujeres fallecían el primer año. El director del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Universidad de Navarra, Luis Chiva, señala los avances conseguidos en los últimos años respecto a la calidad y a la esperanza de vida. Tenemos un porcentaje de pacientes tremendo ya que están viviendo 10 años, 12 años y algunas se nos han curado con enfermedad avanzada. Estamos consiguiendo que esta enfermedad, que se la ha llamado como un asesino de nacimiento, ¿no? Pues se convierta en una enfermedad que la estamos siendo capaz de controlar. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario, Charo Hierro, pone de manifiesto la necesidad de dar más visibilidad a este tumor que, según estima la Sociedad Española de Oncología Médica, afectará este año a 3.659 pacientes. La visibilidad se trata de eso, de dar a conocer los síntomas, de eliminar tabúes que no tienen por qué existir porque son una traba para todo y de dar confianza. Nuestro gran reto es que el pronóstico del cáncer de ovario no sea cuestión de suerte como lo es ahora mismo. El debate puso también sobre la mesa temas como las oportunidades que suponen los ensayos clínicos, el impacto que ha tenido la COVID-19 en pacientes con cáncer de ovario o la inequidad en el acceso a los nuevos tratamientos que existe entre distintas comunidades autónomas en nuestro país.
Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Pero antes de despedirnos, deseamos hacer llegar un especial saludo y felicitación a nuestra querida Facultad de Medicina, aquella que fue fundada hace 189 años por el doctor José Pasamán. Esta es la que está formando tantas generaciones como años tiene esta facultad. A los docentes, estudiantes y administrativos de nuestra querida facultad va un abrazo y demanda para que prosigan con el mismo compromiso forjando a nuevas generaciones que van a servir a nuestro país. Esperamos sinceramente que ustedes tengan un lindísimo fin de semana. Aprovechen de compartir con la familia. Los chicos son lo más importante que tenemos porque en poquito tiempo han de ser igual que nosotros, grandes y ojalá además mejores que nosotros. También compartan con las personas mayores. Ellas han contribuido fuertemente por la patria y con nosotros. De tal manera que la familia debe ser feliz, dando cariño y recibiendo lo mismo. Que tengan un lindo domingo, que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.